Escuela de Verano UDEC. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la siguiente actividad del día de hoy, a realizarse aquí en este escenario, donde el autor y periodista deportivo Ignacio Valenzuela, acompañado de Matías Schneider, quien va a introducir su presentación, nos presentará el libro Al estadio, al estadio. Sin más que agregar, para no quitar la sorpresa, dejamos con ustedes a los expositores y los recibimos con un aplauso, por favor. Primero que todo, buenas tardes. Es un agrado para la Universidad de Concepción y también para la Feria Internacional del Libro Bio Bio presentar a Ignacio Valenzuela, quien es un destacado periodista deportivo, exalumno de la Universidad de Concepción. Nos reunimos en esta actividad para presentar su libro Al estadio, historias de tablón y papel picado. Existen lugares especiales donde gente que siente la misma pasión converge con un solo objetivo: alentar y disfrutar del fútbol. Muchas historias suceden en estos campos de juegos, victorias, derrotas y anécdotas. Los estadios son parte de la comuna, ciudad y del país. Las personas y la estructura se unen en un sinfín de recuerdos que este libro nos brinda, desde los relatos de la gente hasta la investigación periodística de lo que hay detrás de estos 32 escenarios del fútbol nacional. Sin más preámbulo, con ustedes, Ignacio Valenzuela. Me toca. Hola. Hola Matías, muchas gracias por la presentación. Bueno, a todos los que están acá, un saludo cariñoso. Gracias por darse el tiempo y lo primero que quisiera decir es que me pone muy contento estar acá. Yo no soy penquista, pero viví 5 años inolvidables en esta universidad. No hablaba de libros necesariamente en estos pastos en esa época, hacía otras cosas, de día, de noche. Pero bueno, está todo igual. La biblioteca, la que nunca fui, no, fui un par de veces.
Estoy muy contento de estar acá porque es verdad, yo me hice periodista en esta casa de estudios y la verdad es que cuando me dijeron que viniera a esta feria no lo dudé un solo segundo. Así que para mí eso es muy importante y lo valoro mucho. Bueno, estamos acá con este libro que se llama Al Estadio. Yo siempre cuando me invitan a estas cosas y cuando hay que hablar en público, pienso que hay algo atrás, una historia, ¿no? Hay cómo concretar esto, cómo empezar. Y me acordé que yo estaba en el año 2001, estaba en cuarto de la universidad, notas muy malas las mías, en los ramos que no me gustaban, estábamos hablando recién con Matías, pero los que me gustaban me iba bien, porque bueno, me memoraban lo que yo quería. Y empecé a trabajar acá cuando estaba en segundo en la universidad, y un día iba caminando por la calle Beltrán Mathieu, se llama así todavía, ¿no? Así es. Cambiado. Todavía. Tránsito para los dos lados todavía, ¿no? Creo que sí. Que ahora me viene para acá contra el tránsito, esta calle, el Mundo de la Arena, Claro. tenía para los dos lados. Iba caminando, yo vivía ahí en la calle Los Aguilera, y pensé, venía del estadio y dije, bueno, voy tanto al estadio desde tan chico que me encantaría hacer algo de estadios. Creo que se puede plasmar en un libro, en una época donde, digámoslo, ahora se ha avanzado en Chile más. Si uno se pone en comparación con otros países, no sé, Argentina, México, España, países de habla hispana, en temas de literatura deportiva estamos al debe, estamos atrás todavía. Pero no se trata de comparar. Pero en aquel momento, caminando, lo recuerdo perfectamente, estaba en cuarto de la universidad, el 2001, y dije, bueno, un libro de estadios. Tiene todo, hay estadios en Chile, hay gente que va a los estadios, los estadios se vinculan a los clubes. Y fue eso, duró nada, porque habían otras prioridades. Había que terminar la U, había que preparar la práctica, estaba en esos menesteres. Pasó el tiempo, pasó mucho tiempo y siempre quedó esa idea dando vuelta en la cabeza, ¿no? De algo que para mí era tan natural, ir al estadio. En este caso, cuando era chico, ir como hincha, yo creo que más de alguno fue con su papá, con su abuelo, con su tío. El estadio implicaba, en mi caso, cambiaba la semana, tenía que hacer méritos para que me dieran permiso para ir al estadio. Juntar plata para un cintillo, para una bandera, para un maní confitado, para, no sé, para una bebida que costaban, ¿cuánto? 400 pesos esa época. Ahora hay que ir con tarjeta, ¿no? Y gastar harto morlaco. La sopaipilla acá en el estadio La sopaipilla, la rueda de carreta, así se llama, por lo Claro, por lo grande. Están acá, me acuerdo, la rueda de carreta. Bueno, ese dibujo lo hice yo. Eso es lo que yo le pasé al ilustrador. Quiero que haga eso profesionalmente y bueno, sale una micro más decente. Esa cuestión está mal hecha, ¿no? Está con mala proporción y todo. Bueno, entonces, hacer un libro se podía escribir y mi idea prístina era un libro más con fotos. Pero me di cuenta que todo en la vida tiene una historia atrás, todo, esta universidad, ustedes, yo, no sé, esta botella, todo tiene una historia, hay que saber contarla, hay que lograr interpretarla, buscar los buenos testimonios y más que fotografías yo dije, quiero escribir de estos estadios. Y si me permiten, no soy muy de hablar de mí, pero yo toda la vida he trabajado en medios audiovisuales, he trabajado en televisión, he trabajado en radio, nunca he trabajado en medio escrito y siento que como periodista es una obligación, es un deber escribir bien, hay que soltar la muñeca, hay que tener buena pluma, por lo menos hay que hacer el intento. Y es lo que yo busqué con... Lo de la pluma es un decir, porque ahora hay Claro, ahora es tecleo. Buenos dedos nomás, hay que coordinarse. Darme ese gusto de poder hacerlo y empecé a investigar y empecé a buscar y empecé a proponerme qué es lo que quería buscar de los estadios. Y finalmente lo que me propuse era establecer en 32 estadios de Chile, desde Arica a Puerto Montt, que son, y los elegí porque son estadios que han tenido vista en el fútbol profesional, que son los más grandes por región. Desgraciadamente hay estadios que están fuera, que no clasificaron. Para eso están las segundas ediciones, dicen. Dije, bueno, vamos a investigar y vamos a hacer el vínculo de los estadios con los clubes y con las comunas. Y yo eso me di cuenta en todos los estadios que fui, en Arica, en Calama, en Copiapó, los estadios en Santiago, los barrios, la gente vincula mucho un cariño, un apego por un club y va ligado a un estadio. Y si me permiten, incluso acá, en la
la contratapa. Mi idea es que un estadio es como una casa. O sea, tengo esa impresión, tengo ese convencimiento. Más allá de la frase que el estadio, el Monumental es la casa de Colo-Colo, que es una frase que está hecha, siento que el estadio efectivamente es una casa, una segunda casa para los hinchas. Esa casa antes, no sé, era un potrero pelado y alguien gastó plata, alguien invirtió, alguien creyó, alguien levantó ese estadio. Ese estadio con algún terremoto se cayó, esa casa se cayó, tuvimos que invertir, tuvimos que meter plata, tuvimos que levantarla, le cambiamos el pasto. Hubo gente entretenida que vino a mi casa. ¿Cuántas veces ha ido un catete a la casa de ustedes? No lo quieren echar tempranito. Bueno, pasa en el fútbol. De repente invitamos a un equipo, un amistoso, nos metió 5 goles y queremos que se vaya luego. Entonces, yo hago ese vínculo de que el estadio efectivamente es como una casa, sea propia, sea arrendada. Siento que eso es lo que yo me quería convencer, y en el recorrido que hice, insisto, en todos esos estadios, de las entrevistas, los testimonios, fui yo viajé, yo estuve, yo los conozco, me di cuenta que era así. Que el hincha, fundamentalmente el hincha de los muchos y lindos clubes que tenemos en nuestro país, lo siente como una segunda casa. Así que, si ustedes me dicen por qué voy a encontrarme en el libro, bueno, el libro no es una ficha técnica de los estadios, es una historia, es un recorrido, es una prehistoria de los estadios. Hay una cuestión identitaria muy fuerte en nuestro país. Hoy día en la mañana tenía una entrevista con una radio en Santiago y era un gallo que era hincha de Unión. Me decía, yo no concibo Unión Española sin Santa Laura, que este año cumple 100 años ese estadio por lo demás. Y es verdad, el hincha de Unión no es lo mismo Unión sin Santa Laura. Probablemente esta ciudad, Concepción, como muchas otras, tienen también una cuestión de, en su emplazamiento, marcando límites. O sea, en los años yo investigué, vi planos de la ciudad, en fin, diarios de la época, y claro, donde está ahora el Estadio de Concepción, para allá eran chacras, estaba el regimiento, no había nada más allá. ¿Por qué lo hacemos acá? No sé si acá hay gente de Talcahuano, de la Villa Presidente Ríos, allá. Sí. La siderúrgica fue fundamental, la compañía Acero del Pacífico y Huachipato, que fue creada ahí en los 50 por los gobiernos radicales. Tenían una mentalidad de decir, bueno, vamos a hacer una población, acá va a vivir gente, esa gente necesita educación, necesita un kiosco, necesita un hospital, necesita entretención, hagamos un club, pero ese club tiene que jugar en alguna parte, hagamos un estadio. Entonces van de la mano. Eso pasó con la minera La Brey de Rancagua, pasó con Codelco en el norte, en El Salvador, en Calama. Entonces también va de la mano de una cuestión social. Y eso es lo que apunta a estas 470 páginas de Al Estadio, al Estadio. La importancia también, Ignacio, de las personas en este libro, por ejemplo, algunas historias relacionadas a momentos históricos del fútbol nacional, pero no solo relacionado a la selección chilena. Sabemos, por ejemplo, que tenemos una selección dorada que ganó muchas cosas, pero el fútbol chileno tiene más historia que solo eso. Sí, sin duda, sin duda. Acá en muchos de estos, yo me demoré esta cuestión 8 años en hacerla. Entonces, hay alguna entrevista que hice el 2015 que ya la memoria, y por eso lo voy leyendo permanentemente, bueno, tocó entre medio de la pandemia además. A todo esto, si quieren hacer un libro, no lo hagan nunca, porque en realidad es un tema muy, muy largo, es larguísimo. No, háganlo, porque tienen estos premios, estar acá con ustedes. Hay que plantar un árbol igual. Lo tengo. Falta el árbol. Lo tengo. Está. Me lo regalaron así, era un quillay. Ahora es del porte ese que está allá. El libro. Y tengo 2 pequeños hijos. Richter y Mercalli. Son intensos los 2 muchachos. Como los terremotos. Tengo eso. Lo que te decía de las personas es que efectivamente acá, en el libro, más que encontrarte con un partido, con el estadio mismo, hay gente atrás. O sea, hay que entender por qué el estadio de acá tiene un nombre. Recuerda a una ex alcaldesa, Roa Rebolledo de Pablo, cuando se ocupaba el D por el apellido del marido. En Quillota hay un Lucio Fariña, que fue un periodista, y que él tiene una historia, tiene un vínculo. ¿Por qué le pusieron, qué mérito tiene para que el estadio se llame así? ¿Cómo? Grande San Luis de Quillota. La Palta Mecánica. ¿Usted es de Quillota? Muy bien. El Nacional, Julio Martínez. Casos también en Chile, estadios que tienen nombre de personas que están vivas. El Estadio Valparaíso
No sé si sabían, cuando inauguran el nombre del estadio Elías Figueroa, va al estadio, va a la inauguración del estadio de él, y el portero no lo deja entrar, le dicen, señor, su entrada. ¿Ah? ¿Ah? Ramón Usaga en Talcahuano. Entonces, ¿salió ahí? Ese Gaete ahí en Talcahuano. Ese Gaete. Después lo vamos a pasar. Ese es el Morro. Ese es el Morro. Ese es Concepción. El plano original de Concepción, el antiguo, se fijan, tenía el doble piso atrás, para allá está el río Andalién. Perdón que les dé la espalda, Matías. Acá está el marcador. Y el estadio de Concepción, hasta que lo demuelen en el 2013, nunca estuvo terminado. Esa es una cuestión que nadie sabe. O sea, se jugó ahí Concepción, la Libertadores en el 91, el 2001. Saludos a Axl Rose. Es en Nelson Oyarzún. Esa es otra historia preciosa en Chillán. Nelson Oyarzún es porteño. Y por algo muy fuerte, le permiten a su familia que descanse en el cementerio de Chillán y que el estadio lleve ese nombre. Entonces, aprovechando esas imágenes, Matías, lo que me preguntabas tú, más que el estadio mismo hay nombres, hay personas y que lo que decía antes, todo tiene una historia, todo tiene una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Y quizás, bueno, algunos será injusto, pucha, este estadio tendría que haberse llamado de otra manera, y no, bueno, no me voy a meter en ese tema, pero funciona así. O sea, todo también es gracias a las personas pudientes, no pudientes, locos, no locos, locos lindos. Me acuerdo que en Temuco, uno de los arquitectos se compró una casa al frente del estadio, entonces él iba al partido y en el entretiempo iba a su casa. No me pregunten hacer qué. Por la duración, bueno, me imagino más o menos que le alcanza para hacer, pero tiene eso. O sea, es súper, creo, valioso en este libro el vincular esas personas, es un poco un agradecimiento a muchas personas que hicieron posible que estos estadios hayan sido así y ahora estén de la manera que están. Y recorrer estos estadios porque para la creación de este libro se hicieron viajes físicos, tuviste que viajar, tuviste que recorrer y entre medio también una pandemia. ¿Cómo fue este trayecto de emprender este rumbo hasta la finalización del libro? Bueno, debo admitir que para la pandemia la palabra técnica no es mojar, pero sí me hice amigo de un bibliotecario en Santiago que de adentro me tiraba el latito porque yo estaba desesperado. Yo, efectivamente, en un minuto, para hacerlo más metódico, empecé... Acá hay niños, no mojen nunca nadie, porque esa cuestión no se hace. Bueno, para hacer un libro hay que terminarlo. Yo en un minuto establecí el método, o sea, no vamos a hacer un descubrimiento científico, pero simplemente me ordené en el mapa de norte a sur y empecé a hacerlo de norte a sur. Aprovechaba muchos viajes que tenía por mi trabajo, me tocaba viajar en aquel momento CDF se llamaba, entonces, no sé, me acuerdo un viaje a Antofagasta y siempre mientras todos salen a comer, qué sé yo, me iba a la casa de algún entrevistado, lo entrevistaba, pero hubo muchos viajes, como dices tú, a Arica, a Iquique, y así fue. Me fui un 1 de enero, 2 de enero a Calama. 1 de enero en Calama, pero hay que tener calorcito en esa época. Sí, mucho calor, la gente, y aún así, a Copiapó, a La Serena, y así. Y en el recorrido geográfico, la pandemia me pilló cuando ya tenía que empezar a ir al sur. Porque obviamente Rancagua, Curicó, esas cosas no las podía hacer. Me acuerdo hasta la época del pase sanitario, que era fregado. Y hubo 4 estados, me parece, del sur que por teléfono no podía ir. Los hoteles no estaban dispuestos para uno alojar, los archivos de los diarios no abrían, la gente no estaba disponible. Me acuerdo de un señor de Talca, un historiador, que lo iba a entrevistar y le detectaron COVID. Y no supe, y créanme, no supe más de él. Después lo llamé y me contó que estaba bien de salud, pero no sé qué pasó. Entonces, muchos, por los extremos sur, Osorno, Puerto Montt, Valdivia, esos fueron por teléfono. Pero ahí había otro tema que era poder empaparte de la idiosincrasia de la gente con su estadio. O sea, a mí me pasaba, no sé, yo como viví en Concepción, conocía más gente en Talcahuano, de Coronel, de la misma ciudad de Concepción, viví en Temuco también, pero cuando me hablaban de Osorno, ¿qué significaba para un osornino ese estadio cuando parte? Era el límite de la ciudad, para el porteño, para el peñamarino. Entonces, efectivamente, hubo algo que yo, lo puedo decir también, estoy orgulloso porque todo lo que está acá, o sea, yo lo reporté yo, no me lo copiaron, no lo saqué de ninguna parte. Si está bueno el dato, bueno, aplauso para mí, y si está malo, pife y huevos para mí, eso no tengo problema porque hay que asumir que uno también de repente puede cometer estos errores. Pero efectivamente acá hay un reporteo que es serio y que es in situ y que es presencial, que fue el que hice yo.
La importancia también de señalar cómo hoy en día, por ejemplo, aquí mismo en la ciudad de Concepción podemos ver el crecimiento de la urbe. Quizás el estadio Roa Rebolledo va a estar más cerca de lo que nosotros pensamos porque ahora se aleja un poquito de lo que es el centro de Concepción. Cómo también ha ido creciendo la ciudad alrededor de estos hogares de los equipos, de estos estadios de fútbol. Sí, eso, por ejemplo, en Concepción pasó que en el estadio de Concepción el estadio, y particularmente este estadio a mí me costó mucho poder terminar el escrito porque en su construcción, en su idea, en su construcción y en su término pasa demasiado tiempo. El 57, cuando se sabe que Chile va a ser el Mundial, va a ser sede, acá se encienden las luces, hagamos un estadio. Pero no había un equipo, o sea, habían equipos de fútbol, estaba el torneo regional que se disputaba de fines de los 40, y había una cancha en Collado, efectivamente, pero un estadio grande se requería también un club un poco más grande. Después se produce la fusión de los equipos para darle vida al Deportes Concepción, estaba Fernández Vial, que en algún minuto tiene un estadio ferroviario, ahí donde estaría ahora la Vega Monumental. Había mucha competencia con Talcahuano, había los del barrio, o sea, eran equipos en Lirquén, en Tomé, ¿cómo se llaman? ¿Tomé? ¿Lo dije? ¿Tomé? Lirquén, Penco. En Penco, en Talcahuano, están los equipos Lota y Coronel, buenos hermanos, buenos amigos, pero al momento de jugar se mostraban los dientes. Entonces, el estadio de Concepción en particular cuesta mucho por el tema del terremoto del 60, porque era caro hacerlo, porque no estuvo todo el convencimiento necesario para hacerlo. Pasa el tiempo, imagínate, esto fue el 62, el estadio abre sus puertas después del Mundial. Abre sus puertas un partido de Católica con River Plate. Una Católica que era líder de ese campeonato, venía a ser campeón el año anterior, y River, que era un equipo, bueno, un equipo muy poderoso, acepta la invitación. Gana River ese partido 3-1 y el Estadio de Concepción tenía solo el anillo de abajo. O sea, lo habilitan pero no lo inauguran porque decían, bueno, no la va a ganar, no la va a ganar. Entonces, marca lo que decías tú. En Concepción había visto ¿cómo se llama? Una construcción, un edificio tan grande y llenarlo con gente. Y se dan cuenta que el fútbol generaba mucha efervescencia, que da chico a esa inauguración calculaban cuánto van a llegar, 12.000 personas, llegan 16.000. Bueno, seguimos, no importa, buena música. Y te marcaba el límite de la ciudad. Por poner un ejemplo, Arica, hacer un estadio en Arica era una locura, con un desierto, poca agua. Y este señor Carlos Ditborn dice, bueno, hagamos uno de verdad. Había allá una junta de adelanto, que era un ente que financiaba muchas cosas en Arica, centrales hidroeléctricas, hospitales, terminales de buses, pavimento de calle. Hacen un estadio para el 62 y lo hacen, yo no sé si alguien acá conoce Arica y conoce el estadio, o sea, está en la ciudad ahora, pero en ese minuto era camino a Iquique, o sea, era lejos. Y lo que dices tú, cómo va creciendo la ciudad. Entonces, es bien particular la historia de cada uno, pero efectivamente marcan el trazado de la ciudad. El último ejemplo, el Estadio de la Católica. El Estadio de la Católica, hay una foto, eran ovejas, lecherías, caballos, el San Carlos Apoquindo, que entre paréntesis, después de Independencia se quiere hacer un estadio que pocos saben, a los pies del cerro San Cristóbal. Ahí estaba el terreno, ponen la primera piedra, y hay una frase que está ahí, que hay una junta de vecinos, señora pitucas, y dicen, los rotos del fútbol acá no pueden venir. Y terminan con el estadio y Católica toma su campo que tenía ahí en San Carlos Apoquindo, que, como les digo, ahora el que conoce el estadio de la Católica es un estadio que tiene casas, colegios, todo. Claro. En ese minuto era los cerros, o sea, era potrero. Tú tenías que abrir una tranca para entrar al estadio. Entonces, te marca también el límite, el orden de las ciudades en el caso de casi todos los estadios de Chile. Claro, está el colegio Estadio Italiano ahí al ladito, creo que está. La escuela. Escuela italiana, creo. La escuela italiana, sí. ¿Hay gente de Lota Coronel acá? Gente de Lota Coronel allá, le hemos levantado la mano. Lo que sucede, por ejemplo, con el Bernardino Luna, que hoy en día tiene una carretera que está al lado y a veces los jugadores tiran la pelota muy fuerte. Suele pasar cuando se juega fútbol. Y cae ahí la carretera y los autos tienen que peligrar, o viene ahí un obstáculo de repente. O lo que sucede con el Federico Schwager, que hace poco también le hicieron algunos cambios, tiene pista atlética. Y esto que va sucediendo con los estadios que son parte de la ciudad, son parte de la gente, pero que también van evolucionando de acuerdo a la organización geográfica que va generando alrededor. Efectivamente. Bueno, en Coronel, mira, yo el estadio de Lota, el del Federico Schwager,
desgraciadamente yo no pude, pese a que me esmeré para buscar el día que pusieron el primer palito, no lo encontré. Busqué en boletines mineros, en diario de la época. Lo que pasa es que muchos estadios también era un terreno plano, que se ocupaba para canchas, pero la gracia en ese minuto era la carbonífera Schwager. Hace un estadio a la pinta para los trabajadores de la carbonífera. Que no hay que confundirse con Lota, que también tenía su estadio, un estadio precioso, que tenía un modelo como inglés con las letras arriba que decía Lota, de tierra. Tenía una torre central muy linda, al estilo olímpico. Y el estadio de Schwager lo hacen al tiro de pasto. Y en esos años, estoy hablando de década del 40, era la mejor cancha que había en el sur. O sea, no estaba Gollao, no estaba todavía el estadio Huachipato. El Morro recién tiene pasto ahí el 60. Un partido. Hay una foto ahí cuando viene la selección chilena. 61. Estaba atento, señor, muy bien. Claro, 63 estuvo Pelé, febrero del 63. Estuvo Pelé. Y ahí había pasto, claro, natural. Y Pero ahora los completos cuando Claro, estaba en la no. universidad. No, veníamos a comer ahí. A las 12 igual, ¿no? A las 12, a la 1, a las 2. Estábamos en Talcahuano, estábamos en lo del Federico Schwager. Entonces, es un estadio que se hace a la pinta de los trabajadores y que había mucho convencimiento para los jugadores para contratar. En el fondo, por eso digo que el libro no es solo de fútbol, de convencer que venga un futbolista con su familia, en el caso de Coronel, porque tenía un estadio precioso, las tenía todas. La carbonífera te daba... acá, bueno, si no soy tan riguroso, me perdonarán, pero ponían casa, te ponían el combustible para el frío en invierno, o sea, te lo daban todo. Y eso pasaba también con las mineras en el norte, pasaba con la Breiden en Rancagua. Entonces, también apunta a eso, a entender que los estadios tenían una cuestión que golpeaba netamente lo social en estas distintas ciudades que tenían mucha tradición de fútbol. No se entendía como una ciudad que tenía equipos, que tenía muchos equipos, sobre todo esta zona que tenía el famoso torneo regional, era inentendible que no existieran grandes estadios y grandes escenarios para ocuparlo. Y también volver un poquito al centro, al foco, si bien hemos estado hablando también de la gente, de los estadios y de todo lo que ocurre con la mística alrededor del fútbol, no podemos dejar de lado a los actores principales. ¿Okay? ¿Qué pasa también con respecto a aquellos quienes están en el foco y que son los protagonistas de las historias, de los estadios, de los escenarios que se relatan aquí en esta serie de historias en el libro? Mira, acá hay muchos capítulos que son... a ver, estos son 32 estadios, está una visión mía del estadio en cada uno. La primera vez que fui, un partido especial, particular. Me acuerdo en el Morro relaté por primera vez un partido en mi vida, un partido de Iquique con Deportes Talcahuano, gol de Mario Lagos para Talcahuano. En Concepción fue un partido del 98, un 3-2 de Concepción a Cobreloa. Y hay otras historias que no necesariamente apuntan a esa idea mía la primera vez, sino que los conocí. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo se construyen estos estadios y después algunos personajes. Hay uno que les voy a contar cómo fue la historia. El 2020, septiembre, voy a Curicó a entrevistar a un señor. En Curicó se hacía un bingo, el multibingo. No sé si se han fijado en el sponsor de Curicó, en Multihogar, una tienda de departamento de allá, de un señor de apellido González, Enrique, si no me equivoco el nombre, y él hacía un bingo desde mediados de los 80 que fue récord Guinness. O sea, era el bingo más grande del mundo. Entonces voy a entrevistar a este señor y la verdad que en Curicó me faltaba una otra historia y alguien me sopló que Chaleco López, piloto Francisco López, Está ahora en Arabia. iba cuarto, creo. Sí, está ahí defendiendo el título en el Dakar. Sí. Dijo que no, que ya no cloteó, según él. Claro. Va a cuarto, pero está muy lejos el día. Bueno, alguien me dijo, ¿sabes qué? Chaleco López partió en el Estadio La Granja. Vale nomás, sí. Bueno, algo típico de Concepción, el viento. Sí. Así que no nos alarmamos. Wanderers igual, Valparaíso. Fernández no, Vial, un ahí gol más. de arco a arco con Mar Brunelli el Sí. 91. Está en el capítulo. Sí, en el Esterro Arroyo se vio mucho tiempo eso de que se desviaba el balón por el tema del viento. Bueno, ahora la construcción es distinta. Bueno, Talcahuano también, Huachipato Claro. pusieron unos árboles para taparlo, el Morro también. Bueno, voy a Curicó, entonces
voy a entrevistar a este señor, que era una autoridad comercial en Curicó, y tenía como un asistente. Entonces, mientras estaba esperando, me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Un libro. Más o menos por dónde va. No, le dije, porque esto no vamos a hablar de fútbol. No, porque en el estadio se hacía este bingo, Ah, qué buena. Sí, pues aquí estoy en Curicó. Y ahí me miraba, yo esperaba que llegara el caballero. Y de repente, y me dice, ¿y qué más? No sé, pues, ¿qué más? Me dijeron que el Chaleco López, por ejemplo, empezó acá pero es difícil si el gallo hace rally. Y me mira, ¿Chaleco López? Sí. Chaleco. Suéter en inglés. No. Es mi cuñado, me dice. Tu cuñado. Y tenéis cueva hasta acá. Esto era en septiembre, se está preparando para el Dakar del 21. No te puedo creer. Y le dije, ¿y se está preparando para el...? O sea, él partió acá en el... Puta, me dijo, no sé, bueno, pero llámalo. Me da el número, lo llamo. Impresionante la amabilidad de Francisco López. Tiene una tienda de motos ahí frente, más encima frente al Estadio de la Granja. Y, bueno, tuve cueva porque Suerte, mejor dicho. Tuve suerte. Pero es cueva al final, sí, lo mismo. Ya, sí. Estaba en el estadio. Claro, claro, ya. Chilenizado a esta buena altura fortuna. ya, sí. La radio creo que ya la tiene ahí Buena fortuna. chilenizado. Pero cueva en español. Sí, eso sí, ya. sí. Se acepta, Dejémoslo así. se acepta. Y buena. No, entonces me dice, vente para acá, te atiendo, y hablamos con López. Y la historia de López es efectivamente, él partió ahí, el papá, el estadio tiene el recinto de fútbol, se llama La Granja porque antiguamente había muchos animales, era una granja. Y tenía un velódromo, y tiene ahora uno a un costado, tenía canchas de fútbol, tiene una piscina y tenía una pista de bicicross. Y López parte ahí, y él parte haciendo bicicleta, hasta que esa pista la cierran para hacer algunos arreglos, y él seguía ocupando la pista para entrenarse, y el papá de López, Chaleco, le dice, bueno, te voy a traer moto, bueno, y parte la historia. Finalmente está ahí, está narrada. Entonces, si tú abrís la página ahí en la de López, no sé, página 300 y tanto, de fútbol no va a tener nada. Va a encontrarte con Chaleco López, acá está, página 311. Entonces, detecta eso también, el tener la capacidad de salirse de la pelota, salirse del área, salirse del pasto para contar historias que son anexas y que no tienen que ver necesariamente con fútbol. Claro, es importante señalar y destacar que incluso la investigación es parte de eso, de conseguir la información que está fuera de aquellos focos como lo son el fútbol, pero que son igual de importantes porque forman también lo que es la esencia de la gente que rodea a un equipo o que rodea al estadio, que rodea toda la mística. Yo lo que me pasó es que acá lo que decía antes, me ha tocado trabajar más en medios audiovisuales y más en presentación de estudio, en partidos, en transmisiones. Entonces perdí esto como de reportear, que finalmente es lo que hacemos los periodistas por ahí y hay que hacerlo siempre. Y yo volví a reportear y yo creo, es una cuestión mía, no lo leí en una parte. Una fotito. Lo que me pasa es que, insisto, no es que sea un manual, no te lo enseñaron en la U, nada, pero para reportear yo creo que hay que tener buena fortuna, por no decir la otra palabra que dijimos recién. ¿Qué era? Cueva. Ya. Fortuna, un poquito de olfato y una cuestión de estar bien ubicado. Entonces, tú de repente... Tenemos otra palabra para eso, lo dice Gary Medel, chispeza. Chispeza también, chispeza. Absolutamente, porque finalmente cuando tú reporteas, hay un instinto que te dice, me tinca que por acá va, eso lo digo yo, el olfato. Tenés de repente suerte, te encontráis con lo que me pasó ahí en Curicó, o sea, tuve buena suerte encontrarme con este señor. Y también, bueno, obviamente tener métodos, recurrir a contacto y todo. Entonces, también te pasa eso, en el reporteo, en la investigación, el poder seguir algo que tú dices, o sea, perseguir. Voy a ir acá, yo creo que por ahí me va. Ahora, en el mundo del periodismo también, muchas veces te vas a encontrar con que no tenía, o sea, tu brújula estaba mala, no tenías por dónde, gente que no te quiere hablar, me pasó muchas veces para este libro. De gente que no quería, que le dio lata, gente que me dejó plantada.
ahí va a haber una sección de no agradecimientos. Yo creo que era muy violento hacerlo, ¿no? ¿Para qué? Hay muchos agradecimientos, no es la idea ser tan agresivo, pero te encuentras con eso. Entonces, en esta labor, ahí me salgo el libro, en lo que me dedico yo, en el periodismo, también te encontrás con gente que no tiene ganas, y es válido, no tiene ganas de hablar, no conoce la historia, o tú tenías mucha expectativa y francamente no pasaba nada. Y también aprovechando, saliéndonos un poquito de lo que es el libro en sí, pero que sí tiene relaciones, a ti como periodista deportivo también te ha tocado viajar a diferentes países, diferentes estadios y también conocer las realidades de las culturas alrededor del fútbol, de cómo podemos vincular aquello que vemos aquí y que está en diferentes ciudades alrededor de todo el planeta. ¿Con los estadios dices tú? Claro, o sea, que, con respecto a la mística, al fútbol, estadios, es universal, todo. es universal. O sea, no es que está en todo el mundo, pero sí, es universal. El tema de, sobre todo en estadios más antiguos, en el barrio, en el vecino, en lo que venden, en que hay un mundo de gente que vive en torno al estadio, ¿no? Gente que desde que arrenda el espacio en la casa para el estacionamiento del auto, estoy siendo súper preciso, a gente que demuestra sus talentos culinarios para vender. O sea, es una cuestión universal, totalmente es así. Dista obviamente en una cuestión cultural. En Barranquilla no van a vender sopaipillas probablemente, como acá no van a vender yuca frita. Pero pasa que en todo es lo mismo y va vinculado a un equipo, a los colores del barrio. O sea, esa cuestión se da en todas partes. Y a mí, ¿qué más? Me encantaría poder hacer algo así internacional, hay que partir por acá, pero lo que dices tú es totalmente universal, con algunas distinciones. O sea, no sé, estadios que llega el metro a la puerta, podéis tomarte una cerveza, comer algo, un trago, tranquilamente sin la lucha por las camisetas. Bueno, en eso nos queda más. Y lo otro que te iba a decir también, y que lo marco, en este libro cuando lo lean, también yo siempre me decían, si así es la bajada del libro, ¿cómo la...? O sea, el libro se llama Al estado de la historia de talón y papel picado, un epígrafe. Es un libro para que el más joven aprenda, para que conozca. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 24, nací en el 98. El año en que pisaste los pastos por primera vez. ¿De acá? Sí, de acá. ¿Y cómo sabes? No. Ajá, conversamos. Hice mi investigación también. Era Malulo. Tú. No. Sí. Certificado por mi mamá también. Sí, lo sé. Saludo a la tía. No, te decía que es para que el más joven de pronto aprenda, para que el más adulto recuerde y el más grande se emocione. Finalmente eso, porque mucho de lo que está acá ya lo vivimos, ya no lo vamos a ver más. Cuando yo, muchos de acá ustedes iban al estadio, que era capacidad para 30.000 y se vendían 28.000 entradas sin ningún problema, ¿no? Se ocupaban, incluso estaba la gente sentada en la escalera, podía ir con, no sé, un amigo de La Calera con San Luis, más allá que talla grana, talla de que, no sé, orejones, todas esas cosas, ¿no? Ahí no. Señor Puer, no, podías ir, convivir. Vamos a sacar el ejemplo de La Calera Quillota. No, es que Vial y Conce también eran bravos, no sé qué ejemplo poner ahora. No, fuera broma, podías convivir con camisetas, o sea, con dos camisetas. Yo en el estadio, alguna vez me senté con mi papá en el Estadio Nacional y el primer partido que fui yo al estadio fue una reunión doble, un Palestino Cobresal 0-0 emocionante. Y dije, papá, me trajiste esto, está bueno el fútbol. Sí. Y después un clásico Colo-Colo la U, estadio lleno. Fue el último clásico de Caselli, el 85. Ganó Colo-Colo 3-0. Y había gente de la U y de Colo-Colo y tú salías del estadio. Entonces, eso se puede hacer y ahora, desgraciadamente, es muy difícil hacerlo. Es muy difícil ir a un estadio con capacidad para 20.000 y que hayan 20... ¿Cuánto dije? ¿20.000? Claro. 18.000 personas. Bueno, ahora tiene... Paso al otro lado, Si es de 20.000, 18.000, hay ahora hay colchones de seguridad, un hincha acá, otro acá. Yo el año pasado vine espacio vacío. O sea, eso... Entonces, lamentablemente también en esto hay mucho que ya, no vamos a poder volver a ver. Un poco más nostálgico. Claro, este tema igual engloba el pasado del fútbol era distinto.
Por ejemplo, acá la gente que lo puede recordar en Huachipato, en el CAP, se veía el el partido del Cerro a veces. En el Morro sucedía algo similar. Con su asado, claro, la gente llegaba. bicicletas, caballos. Claro, la gente llegaba caminando porque era bien difícil llegar, entonces tenían que atravesar todo. Sin duda. Claro, entonces era parte de una dinámica no solo a nivel de los amantes del fútbol, sino ya prácticamente era familiar. Y como tú bien lo señalabas hace un tiempo atrás, esta rivalidad, esta peligrosidad alrededor del fútbol no existía, sino que era más bien familiar. Y es algo que también podemos encontrar, por ejemplo, en Eso, este libro. o sea, eso lo que dices tú, por ejemplo, me esmeraba en eso. Bueno, ¿quién nos vio el partido en el Cerro de la Higuera? Yo lo hice alguna vez. Con mis zapatitos subí, llegué y arriba había un asado, una garrafa, todo, de agua. No, porque es parte era un panorama. O sea, y gente, te prometo, estamos bien en la hora, ¿no? Sí, estamos bien. En Coronel también, atrás de un arco, había un cerro donde incluso la carbonífera pone un empalizado blanco para que la gente no se meta, lo ve. En el estadio El Morro, como es, yo creo que ahí lo defino, el Peñón, el Morro es una caída violenta al mar y una muy mansa para ver el fútbol, y cada estadio tiene eso, o sea, no sé, pues El Chinquihue, por ejemplo, de Puerto Montt, que tiene una de las vistas más lindas. Yo creo que una de las buenas historias acá está el Chancho Lorenzo. El Chancho Lorenzo, inolvidable. Lo que pasa es que el Chancho Lorenzo finalmente el Chancho Lorenzo era un carro alegórico que hacía la familia Medinger en Yanquihue y se los piden en Puerto Montt para la semana puertomontina, va al estadio. Al Chancho famoso lo quieren quemar un día porque era mufa. Claro. Y los jugadores le prenden fuego en la guata. Y lo apagan porque el Chancho, bueno, no voy a quemar al Chancho. Después, o sea, eso es lo que dices tú, qué bueno que lo rescates. Está, porque yo me esmeraba en decir qué tan importante en este caso Puerto Montt para la gente es, aparte, es el Chancho. El Chancho tiene una historia, había atrás. Sí. Hablé con la persona que hizo al Chancho, que mezcló la pintura, hablando años 80, no vendían, tú no ibas a la ferretería, deme un látex rosado, ¿no? Tenías que mezclar con el número hasta ahora están con números rojo los con rosados, blanco, claro. rojo con blanco, rosado. Rojo con blanco, sí, rosado. rojo con blanco. Rojo con blanco. Después, o sea, y cada estadio tiene eso. En Puerto Montt está el señor de la papita rellena, que desgraciadamente murió. En Cobreloa hay una historia que no la pude contar por decoro, pero hay un árbol en la esquina del estadio que todos los jugadores me contaron lo que hacían debajo del árbol, pero este es un libro para todo público, entonces, para que vamos a entrar en detalle lo que pasaba de José Pimiento. Entonces, todos los estadios tienen eso y eso es lo que yo también me encargué de buscar. Cosa que la persona de esa ciudad de repente valore y diga, chuta, era así. O sea, efectivamente era así. En el Morro la gente empezaba a llegar y se ponía arriba para cubrirse del sol, Claro. porque habían árboles, se ponían más abajo para ver el partido, gente que no quería ver que no quería pagar la entrada en Huachipato, bueno, se perdía un córner porque no se veía bien. Entonces, todo eso, lo que decía antes, todo tiene una historia y todo intenta, no ser tan ambicioso, reflejado acá. Ahí está Lorenzo. Ahí está el Chancho Lorenzo. No, la familia fundía a grabar. No sé si alguien vio acá la película Hannibal. Sí, Hannibal Lecter. Cuando el tipo como que preparaba los jabalíes para que se comieran y que los grababa para que Claro. Bueno, esta familia van a grabar una chanchería chancho, el gruñido del chancho. Harto rato, con la grabadora ahí puesta. Entonces se pasaban en un carro alegórico y ponían al famoso Lorenzo con chanchitos, lechoncitos de verdad, con mangueras como que iban lactando, digamos, y el sonido de los chanchos. Entonces, esas cosas me decían, pero ¿por qué te interesa eso? Porque creo que es cosas que la gente no conoce, hay que sorprender, y porque es parte de la idiosincrasia, en este caso, del estadio de Chinquihue. Bueno, igual hoy en día, por ejemplo, antes teníamos este tipo de mascotas, pero ahora, por ejemplo, igual el señor PF se ha tomado las redes sociales, este tipo La de... otra vez se puso violento, empezó a levantar el dedo. No, imaginado. se han tomado... Sí. Habían varias mascotas, yo creo que Claro. es una tradición que desgraciadamente... ¿Cuál? El loro de Wander. Loro de Wander, está ¿verdad? Carletín, Toda la razón, claro. Estaba aquí en... Estamos sonados. Vamos. Estaba el... ¿Cómo se llama el de Huachipato? El Chispín. No era Chispín. Metalito. Ahí está, Metalito. Sí, señor. Que le regalan una casa. Sí, estaba. La Ana Naval. Está.
Bueno, Ignacio, me avisan, ¿podemos proceder a la pregunta? No sé si quieren, el público acá quiere participar y tenemos, por ejemplo, la primera pregunta, ahí nuestro coordinador de piso lo va a ayudar. ¿Su nombre? Mi nombre es José Grafiña. Ignacio, dos cosas, un comentario, digamos, y una pregunta. El comentario es, el libro no está en la ciudad. Hay un pequeño raspacacho, tenía la ilusión de poder conseguir el libro y conseguir una firma, porque en una de las páginas de tu libro está mi viejo. Y hay fotos de tu papá, en San Felipe. Lo segundo, esta suerte de comparación con otros estadios. La gran mayoría de los estadios en Chile son municipales. Sí. Solo Colo-Colo, la Católica, la Unión y Huachipato son clubes dueños de sus estadios. Cosa que no pasa en Argentina. En Argentina los clubes son los dueños de los estadios. Podemos entender de que las realidades son distintas. Los argentinos pueden, hasta los equipos más chicos, pueden pegarle el palo al gato, vender un jugador en buena plata y construir un estadio. Aquí estamos un poco lejos de eso. Un poco sentir tu opinión y un poco lo que comentaba tu nombre. Matías, respecto a otros estadios del mundo, pues estadios emblemáticos. No sé, bueno, hablaste de Barranquilla, no sé, Centenario, Maracaná, o algún otro estadio en Europa. ¿Tus sensaciones respecto a eso? Sí, o sea, primero la parte comercial del libro, te soy honesto, no la veo yo, soy primerizo y sé que, sí, me gustaría que esté en todas partes. Se puede comprar, en la Feria Chilena el libro está y se puede comprar por internet. Yo sé que hay gente que no, pero lo recibo, lo recojo y lo haré, ahí lo veré para que esté en todas partes. Bueno, acá efectivamente, en Chile son muy pocos equipos tienen estadio propio. Yo en eso ahí no me meto, no me meto en el escrito. Y en los otros países hay una gran tradición de estadios y eso que a mí me encantaría poder graficarlo también en un libro. O sea, se respira algo en el Maracaná, en el Centenario, en la Bombonera. Por más que te guste River, que te guste Boca, son estadios que francamente tienen... Yo creo que pesa mucho la historia. O sea, voy a responder corto para que alcance la mayor cantidad de personas, pero cuando tú respiras historia, creo que eso, por más que acá el estadio sea nuevo, y si lo conociste antes hay una historia, por más que ahora el morro que nunca tuvo luz, ahora tiene, y otro pasto, hay una historia, que Huachipato sea totalmente de metal, hay una historia. Y lo que yo pretendo es que se respire esa historia, al menos leyendo el libro. Proseguimos entonces. ¿Alguna otra pregunta de parte del público? Levante la manito nomás con toda confianza si es que quiere preguntar. Se acercará a nuestro coordinador de piso. ¿Por allá? Nada. Ahí tenemos una pregunta por acá. Hola Ignacio, un gusto. Estuvimos hablando, bueno, lamentablemente el libro no está acá como bien comentábamos, pero bueno. Ya va a llegar, ya va a llegar. No, sí. Que lo bonito es que hablaste de estadios que no están mucho en el mapa. El estadio de Lota, el mítico Federico Schwager, que es el único estadio, comillas, al revés que está acá en el país, porque tiene un arco hacia el mar y el otro arco hacia el cerro. En este caso, hablando desde los estadios, desde las canchas, no los estadios que nosotros conocemos propiamente tal, Federico, Esterroa, ¿hay canchas que aparecieron dentro de tu investigación alrededor de estas o donde están estos clásicos comunales que te hayan comentado y que se pudieron celebrar dentro de, no sé, uno de los estadios grandes? Porque igual, si bien la administración son municipales, los estadios no están abiertos. Sí, o sea, en el libro yo menciono muchas otras canchas que... El capítulo es el estadio tanto, pero para construir esa historia me apoyo en que habían otras canchas. El caso de, por ejemplo, en Lota, menciono el estadio Lota, el estadio municipal de Lota. Menciono el Coronel, es la médula, pero el Bernardino Luna, que antes era municipal, ahí, de hecho, la historia comienza con el papá del Chueco Merelo, cuidaba ese estadio. Y yo entrevisto a Víctor y él sus primeros pelotazos los daba en el estadio municipal. Entonces, creo que hay un espacio generoso para ese estadio, aunque la médula es otra. Acá recién salía Gaete. Gaete era una alternativa para el hincha Huachipato, que pucha, le quedaba lejos, todo. Entonces ahí empiezan a construir el que se conocía como Higueras, que a propósito nunca se llamó Higueras, se llamaba Campos Deportivos Huachipato. Habían 2 higueras, estaba lleno de higueras y le pusieron ahí. Todos nos equivocamos.
Por ejemplo, en Calama está el Estadio Anaconda, que era de la Anaconda Cooper, que era de Chuquicamata, que era una alternativa. En El Salvador, el Estadio El Cobre es la médula, pero estaba el estadio, no me acuerdo el nombre, donde podía haber jugado. Entonces, en el Estadio de la Católica está la Independencia, el que iban a hacer en el parque, en el Cerro San Cristóbal. Entonces sí hay una referencia, creo que generosa, para lo que es el libro, para otras canchas. Claro, acá por ejemplo se celebra el Rey de Copas, la Recopa aquí en el estadio Menciono el estadio y la cancha acá, la universidad, la cancha que estaría ahora donde está al lado de la Casa del Deporte, que era una de las canchas del club universitario. Así que en todas partes hay, no sé, alguien de Osorno está el estadio bancario. Ahí jugó Osorno un par de partidos. No se restringe solo a que tú vas a leer Estadio Parque Chot, pum, sino que es más generoso. Colo-Colo antes del Monumental compra el estadio, ¿cómo se llama? El que está ahí a la orilla del Mapocho, el estadio del club de policial, el Fortín Mapocho. Está ahí. Bueno, tenemos espacio todavía en el tiempo para un par de preguntitas más. Me avisan que ya nos estamos despidiendo, entonces ¿Guateamos? También, claro, Ignacio... ¿Guateamos? No. No. El que nos dice. No, sí, está bien. En honor entonces al tiempo, Ignacio, también agradecerte que hayas venido acá, que hayas dedicado minutos, horas de tu vida a poder estar aquí con nosotros, porque vienes desde Santiago también, pudiste recorrer aquí con nosotros también la Feria Internacional del Libro, y unas palabras también de despedida antes de cerrar este evento. A la Universidad de Concepción, donde, insisto, yo me formé, estuve acá entre el 98 y el 2002, por eso le tengo tanto aprecio y cariño. Gracias por invitarme, a ustedes que han estado acá. También gracias por el tiempo, por interesarse. Sé que la lectura, desgraciadamente, no es algo que tenemos que hacer más, y si yo puedo aportar, me siento muy, muy feliz. Siempre he creído que en una casa tiene que haber una biblioteca, siempre he creído que en la vida hay que hacer deporte, pero siempre creo que en la casa hay que tener un buen libro, y si yo puedo aportar con eso, me siento feliz. Así que a las personas que vinieron acá, gracias a ti, Matías, por la conversación, y a la universidad por el espacio, y que siga muy bien esta Feria Internacional del Libro Bio Bio. Muchas gracias, Ignacio, y nosotros también le extendemos la invitación a la gente que nos ve desde sus casas, pero también a la que está aquí presente en la Universidad de Concepción, para que visiten la Feria Internacional del Libro Bio Bio, que se está desarrollando aquí en los campus de la Universidad de Concepción, y no se despegue de las pantallas de TVU, porque ya viene a continuación la inauguración de la Escuela de Verano, así que viene una parrilla bien activa, con harta actividad bien movida, así que no se despegue de la pantalla. Gracias. Escuela de Verano UDEC. Se ha formado un casamiento. Fue un 24 de agosto de 1957 cuando Violeta Parra Sandoval brindó un concierto gratuito en el Teatro Concepción. Los asistentes eran en su mayoría escolares de primaria y de secundaria que corearon sus canciones con entusiasmo, que en ese tiempo tenía sus hits como El Casamiento de Negros o El Sacristán. Pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron. Ante el teatro lleno, la cantautora accedió al bis solicitado por el público en un evento que a todas luces fue exitoso y concurrido. Violeta tuvo un primer paso por la Universidad de Concepción como parte de su trabajo para el museo, que se inauguró en enero de 1958 en una casona en calle Caupolicán número 7, cercana al Parque Ecuador, e incorporó recopilaciones de instrumentos y cuecas de la zona. Parra se fue de la ciudad durante ese año y los objetos fueron trasladados a diversas locaciones hasta aparecer en 1983 en el registro del Museo de Hualpén. A esto sumó sus clases de cueca y guitarra y el trabajo de registrar y llevar a partitura sus recopilaciones, el que realizó en conjunto con el musicólogo Gastón Sublet. En 1960 volvió a la tradicional Escuela de Verano UDEC en una visita recordada por la existencia de dos audios. Uno es la grabación de su charla y el otro la entrevista que concediera a Mario Céspedes para Radio Universidad de Concepción. Escuchemos un extracto grabado por Hernán Miller para Radio UDEC que se encuentra en la página aniversario radioudec.cl en su sección Personajes. Violeta,
que es una incansable trabajadora y hurgadora de nuestro folclore. Ella dice, lucho con el folclore, peleo con el folclore, y en realidad ha sido una lucha que lleva ya largos años. Me enojo con medio mundo a salir adelante, porque todavía ni la 10ª parte de los chilenos reconocen su folclore. Así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. Es harto duro todavía, es como si estuviera empezando recién, Mario. Este paso de Violeta por la capital penquista está relatado en el libro Violeta Parra en Concepción y la frontera del Biobío, del académico del Departamento de Historia, el doctor Fernando Venegas Espinosa, y da cuenta de un aspecto menos comentado de la vida del artista, su labor de divulgadora. En esa época ya era una artista reconocida en Chile, aunque todavía faltaban algunos años para uno de los hitos relevantes de su carrera. En 1964 expuso sus arpilleras, óleos y esculturas de alambre en el Museo de Artes Decorativas Palacio del Louvre. En esa época ya era una artista reconocida en Chile, aunque todavía faltaban algunos años para uno de los hitos relevantes de su carrera. En 1964 expuso sus arpilleras, óleos y esculturas de alambre en el Museo de Artes Decorativas Palacio del Louvre. Violeta Parra ha sido una de las tantas figuras relevantes que han pasado por la emblemática Escuela de Verano de la Universidad de Concepción. Escuela de Verano UDEC. Carbón. Veo un río veloz brillar como un cuchillo, partir mi lebu en dos mitades de fragancia. Gonzalo Rojas es considerado uno de los poetas chilenos más influyentes de las últimas décadas, hecho que puede ser constatado con la vasta literatura ensayística y crítica en torno a su obra y en los numerosos premios que recibió, entre ellos el Premio Reina Sofía de España, el Premio Nacional de Literatura en Chile, ambos en 1992, y el Premio Miguel de Cervantes, máximo galardón de las letras hispánicas en el año 2003. Caballo atravesando un río. No hay novedad. La noche torrencial se derrumba como mina inundada y un rayo la estremece. Madre, ya va a llegar. Abramos el portón. Dame esa luz. El poeta lebulense está ligado de manera indiscutible a la Universidad de Concepción, tanto de manera vivencial como con su premiada y celebrada obra. Su relación está vinculada a las diversas acciones que posicionan a la universidad en torno a un lugar central en el país y en el continente como promotora de diálogo a la poesía, literatura y las ideas que le fueron contemporáneas. Esta tarea comenzó desde que se incorporó a la UDEC en 1952 con la fundación del Departamento de Español. En 1955 funda las escuelas de temporada de la Universidad de Concepción, las que dirige hasta 1962. Chilenos en 1958, el primer encuentro de escritores americanos en 1960 y en 1962 los encuentros internacionales Imagen de América Latina e Imagen del Hombre Actual. Puso en marcha en 1960 los primeros talleres literarios en Chile en los que participaron escritores que más tarde se convertirían en intelectuales determinantes en el desarrollo de la cultura nacional. Con estas acciones puso en práctica a cabalidad el desarrollo libre del espíritu, misión que había inspirado la fundación de la universidad. Escuchemos un extracto grabado que se encuentra en la página aniversario-radiodec.cl en su sección Personajes. En el cual yo había soñado, voy a hablar del sol, ¿no? Se demostró en esos amaneceres fenomenales del trópico, de los cuales nosotros no tenemos experiencia allá abajo en Sudamérica Sur, ¿no? Ese crepúsculo matinal, por ejemplo, que hay en estos países tuyos y míos, ¿no? Este crepúsculo matinal, antes de que aparezca el sol, es un crepúsculo
preciosísimo. Y divertidamente yo le puse a ese libro oscuro. Gonzalo Rojas es, sin duda, la figura vigente más conocida y validada a nivel internacional vinculada a la Universidad de Concepción. Es también, en la historia universitaria, una figura representativa de lo que hoy denominamos vinculación con el medio, tanto por su gestión como por la transversalidad que imprimió a los encuentros y actividades que lideró mientras fue director de Extensión y Comunicaciones. Por lo mismo, en torno a la trayectoria que realizó a lo largo de su vida, uno de los escenarios de la Feria Internacional del Libro Bío Bío lleva su nombre. Ah, minero inmortal, esta es tu casa de roble que tú mismo construiste. Adelante, te he venido a esperar. Yo soy el séptimo de tus hijos. No importa que tú y ella estáis multiplicados. No importa que la noche nos haya sido negra. Por igual. Escuela de Verano UDEC.
Escuela de Verano UDEC. El metaverso, la tierra prometida, para avatares humanos o posthumanos. Infinitas oportunidades para explorar lo imposible. Unirnos, separarnos, jugar en grupo o aislarnos de todo, en la Tierra, en Marte. La tierra prometida. Para avatares
humanos o posthumanos. ¿Qué nos gusta de la materia? ¿Qué queremos del cuerpo? Despertar como una rana, almorzar en una familia de cucarachas, mirar el atardecer con ojos de edificio, comer un cóctel de krill en el océano Antártico para dormir con sentimientos de robot. Experiencias sin límite, fluir en lo infinito, ser hombre, mujer, infante, axolote, salamandra, alienígena. La libertad de lo que no tiene fronteras. Pero ¿cómo protegemos la ética, la democracia, los acuerdos sociales? ¿Qué límites sí necesitamos? ¿Será delito en el metaverso lo que es penado en la Tierra? ¿Llegaremos a someternos a la conciencia de una máquina? Montados en algoritmos llegamos a nuevos lugares. Una nueva ruta se dibuja para crear nuevos mundos. ¿Quieres venir a este viaje? ¿Qué deseas sentir hoy? ¿Qué deseas sentir hoy? ¿Quién quieres ser mañana? ¿Quién quieres ser mañana? Congreso Futuro, sin límite real. Escuela de Verano UDEC.
Escuela de Verano UDEC.